Bienvenidos a una nueva edición de Conversar, el espacio de la Sociedad Argentina de Reumatología, donde destacamos el trabajo de investigadores de nuestro país. Hoy yo, Vichy y José Luis vamos a entrevistar a Caro Isnardi. Tenemos el placer de hablar con ella sobre un nuevo estudio que ha sido publicado recientemente. La etnia caucásica y la fibromialgia se asocian con el desarrollo del long COVID en pacientes con enfermedades reumáticas e infección por SARS-CoV-2. Datos de nuestro registro SARS-CoV. Gracias por acompañarnos, Caro, y bienvenida. Quería hacerte la primera pregunta para comenzar. ¿Qué te llevó y qué lo llevó a todo el grupo a investigar la relación entre la etnia caucásica y la fibromialgia y el desarrollo del long COVID en nuestros pacientes con enfermedades reumáticas? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, por tenernos en cuenta para este espacio que está bueno para difundir nuestros datos y conocer más acerca de nuestra realidad local. En realidad, como vos decías recién, este estudio se desarrolló en el marco del Registro Nacional que llamamos SARS-CoV, en el cual estudiamos ya desde el 2020 el impacto de la infección por SARS-CoV-2 en pacientes con enfermedades reumáticas en todo el territorio argentino. Y dentro de lo que son los objetivos, en este caso fue un objetivo secundario del trabajo, estuvo estudiar el efecto prolongado de la infección en estos pacientes con enfermedades reumáticas. Y en este contexto nos encontramos con estos resultados que vos recién mencionabas, que los pacientes con enfermedad previa o diagnóstico previo de fibromialgia, los pacientes caucásicos y aquellos que habían tenido una infección más severa, particularmente aquellos que habían ingresado a unidad cerrada durante la infección aguda, tuvieron un peor desempeño o presentaron con mayor frecuencia síntomas prolongados, lo cual llamamos long COVID, es decir, aquellos síntomas que estuvieron presentes por más de 4 semanas. Esto, la verdad que un poco está relacionado ya con los resultados reportados por otras cortes, particularmente esta asociación con la fibromialgia. Así que, por un lado, nos pone contentos poder colaborar y corroborar estos datos a nivel local. Y por otro lado, empezar a estudiar un poco también el impacto de la etnia, que no hay tantos datos o también incluso son muy heterogéneos entre las diferentes cortes justamente por esto, porque somos países completamente distintos, con realidades socioculturales, demográficas y económicas distintas y con circulación de virus muy distintas, o con, en realidad, cepas virales distintas. Entonces, bueno, colaborar con datos locales en ese aspecto fue la idea y la motivación para este trabajo. Excelente, Caro. ¿Y cuál consideras que es el hallazgo más significativo de este estudio y especialmente qué implicancias consideras que tiene para la práctica clínica reumatológica de nuestro país? Bueno, en principio, como les decía recién, conocer qué pasa acá, porque tenemos muchos datos, sobre todo de países europeos o de Estados Unidos, pero poco a nivel de Latinoamérica. Entonces, primero que nada, conocer datos de acá y saber qué es lo que pasa acá. Por otro lado, el hecho de saber que cerca de un 20%, al menos en nuestra corte, de los pacientes con enfermedades reumáticas que presentaron infección por SARS-CoV-2 confirmada, desarrollan síntomas por más de 4 semanas. Y esto creo que es un dato importante por dos razones. Uno, porque nos permite advertir a los pacientes. Es decir, bueno, esto puede pasar que tengan diversos síntomas, principalmente aquellos, o sea, hay dos grupos en principio, lo que es las secuelas cardiorrespiratorias y por otro lado, este síndrome long COVID que se suele llamar, que es esta combinación entre fatiga, dolores, digamos, mioartralgias, trastornos del sueño, cognitivos. Entonces, poder como pararnos antes, decir, bueno, esto puede pasar, no tengas miedo, puede pasar y en general, en las primeras 12 semanas se resuelve. Nosotros solo tuvimos un 2% de pacientes que tuvieron síntomas por más de 3 meses. Entonces, en primer lugar, nos permite como adelantarnos y ayudar al paciente. Y por otro lado, tener el alerta desde parte médica de que esto puede pasar y acompañarlos y ayudarlos en el manejo de estos síntomas. Creo que eso es lo más importante de estos hallazgos, ¿no? Obviamente saber que a los pacientes con fibromialgia va a haber que acompañarlos más de cerca,
porque tienen 2,5 más chances, al menos en nuestro registro, de desarrollar un síndrome long COVID. Entonces, bueno, todas estas cosas nos permiten, el objetivo final, ¿no? Mejorar nuestra atención a los pacientes con enfermedades reumáticas en el día a día de nuestro consultorio. Gracias, Caro, excelente respuesta. Y en esto último de la fibromialgia queríamos también Ujú. enfatizar de qué podrías comentar entre la asociación de la fibromialgia y el long COVID y el mayor riesgo de desarrollar long COVID y qué mecanismos fisiopatológicos pensás vos que están relacionados en este campo. Bien, en realidad la fibromialgia, en realidad el diagnóstico previo de fibromialgia al momento de la infección por SARS-CoV-2 fue un factor que la verdad que fue relacionado un hallazgo en realidad observado en o en la mayoría de los registros en los que se evaluó asociación entre enfermedad reumática y desarrollo de long COVID. La realidad es que en general suelen presentar mayores o mayor frecuencia de long COVID que otras enfermedades reumáticas y más que obviamente que la población general. Los porcentajes varían de acuerdo a la, a la corte, pero esta asociación se mantuvo constante en múltiples registros que he podido revisar. Yo creo que acá hay dos puntos importantes. El primero, que parecería ser, si bien esto no está, lamentablemente es algo nuevo y que todo el tiempo están saliendo cosas nuevas y se está todavía estudiando, pero parecería haber un vínculo fisiopatológico entre la fibromialgia y el síndrome long COVID. Esto que yo les decía, fatiga, trastornos cognitivos, trastornos del sueño, dolores generalizados, que como sabemos es una clínica compatible ¿Mm? y están ambos relacionados con un proceso de mejor dicho, de sensibilización central que disminuye el umbral a este tipo de estímulos generando estos síntomas. Pero por otro lado también hay un contexto sociocultural, quizás podríamos decir, que colabora a que los pacientes con fibromialgia desarrollen síntomas crónicos. Y esto, digamos, no hay que perder de vista que estamos estudiando esto en el contexto de una pandemia. Nuestros datos fueron recolectados muy tempranos en la pandemia, entre el 2020 y el 2021, la mayoría, donde todavía presentábamos restricciones en lo que es la circulación, desconocimiento, un montón de datos perdidos que no sabíamos cómo manejar y los pacientes em, con fibromialgia son principalmente susceptibles a todo eso, susceptibles a el estrés, susceptibles a la depresión, a la ansiedad, el aislamiento y todo esto, digamos, juega negativamente en los síntomas de estos pacientes. Entonces, bueno, esto también podría colaborar en el desarrollo crónico o en la persistencia de los síntomas luego de una infección aguda. Seguramente, si hacemos algún trabajo en el cual estudiamos cómo los pacientes con o sin fibromialgia transitaron la pandemia con todo lo que esto conlleva, seguramente observaríamos justamente esto, tra- digamos, un peor transitar de estos síntomas, ¿sí? Con brotes de la enfermedad, porque bueno, estos pacientes son especialmente sensibles a todo esto. Así que creo que Absolutamente. ahí están las dos cosas, digamos, jugando en esto. Algo comentaste, pero ¿cuáles considerás que son las principales fortalezas y debilidades de este trabajo que presentaron? Bien, con respecto a las debilidades son las que, bueno, conocemos en lo que es un registro voluntario llevado a cabo en el contexto de una pandemia, en el cual los participantes, los investigadores, que son los reumatólogos, esto es un registro en el cual los reumatólogos vuelcan datos, no es un registro de pacientes, pero de manera voluntaria en el contexto de una pandemia en el que trabajábamos digamos, en tareas que nos excedían como reumatólogos. Entonces, bueno, primero que nada, eso, entender que es un registro voluntario, que probablemente por el periodo en el que se recolectaron los datos, hay un sesgo de inclusión de pacientes leves. ¿Por qué esto? Porque esos pacientes leves se trataban hasta virtualmente, ni siquiera en el contexto de una sala de emergencias y no tenían muchas veces acceso al reumatólogo, entonces pasaban desapercibidos.
también podría haber un sesgo de casos graves, porque muchos quizás fallecieron y nunca volvieron a su reumatólogo. Así que bueno, el carácter voluntario, los sesgos de inclusión de este registro y también tener en cuenta que los casos asintomáticos, por ende, son muy poquitos, tenemos menos de un 5% de casos asintomáticos. Entonces, esto puede sobreestimar la frecuencia de síndrome long COVID. Pero por otro lado, quiero destacar las fortalezas porque, así como les digo, registro voluntario en el contexto de pandemia es un registro en contexto de pandemia y tener datos de más de 143 investigadores, 2.700 pacientes, habla realmente del esfuerzo que esto significó para todos los reumatólogos y la importancia que le damos como sociedad a recolectar datos. Piensen que estamos hablando entre un 10 y un 15% de los miembros de la SAR que colaboraron en este registro. También lo que vemos es una amplio espectro de enfermedades reumáticas, de diferencias étnicas y de tratamientos que venían llevando estos pacientes y esto amplía o mejora o nos permite em, utilizar estos datos para la práctica clínica. Así que en ese sentido, agradecimiento máximo a todos los investigadores que se sumaron a SARS-CoV. Y en cuanto a esta última fortaleza de habernos dado información para la práctica clínica, vos decís, tenemos que cambiar algo en esos pacientes que tienen COVID, tienen enfermedades reumatológicas, y qué futuras investigaciones crees que hacen falta en este tema, profundizar. Bueno, creo que la pandemia nos ha dado la oportunidad de estudiar mucho a los pacientes desde otro aspecto, que quizás a veces, si bien sabemos el mayor riesgo de enfermedad, de infecciones y la severidad de estas infecciones, si bien ya sabíamos la importancia de la vacunación, siento que la pandemia y esta intensidad, digamos, de datos nos dio la oportunidad de esto, ¿no? De refrescar todo esto. Creo que los hallazgos que tuvimos con COVID, si bien no son linealmente extrapolables a otras infecciones, creo que nos permitieron recordar todas estas cosas y mayormente esto, el control de la enfermedad, la importancia de los seguimientos, la importancia de tratar de evitar los corticoides, sobre todo a altas dosis y tenerlos por pocos tiempos, que hay ciertos tratamientos que favorecen el desarrollo de infecciones virales, como puede ser el rituximab, que vimos mucho relación entre la severidad de la infección y el uso de rituximab. Así que bueno, eso principalmente. Y con respecto al long COVID, lo que les decía antes, la importancia de estar preparados, de saber que esto existe, de saber que puede pasar y que hay que acompañar a los pacientes. Si bien no hay una estrategia clara para el manejo de los pacientes con síndrome de long COVID, la verdad es que el manejo es muy similar a otros cuadros de fatiga crónica que ya conocemos, como la fibromialgia, así que acompañarlos no solo desde el aspecto em, farmacológico, sino también insistir en hacer actividad física, de un manejo de la salud mental, de un buen descanso, ¿sí? Todas estas cosas que sabemos que ayudan en el manejo de estos pacientes con fibromialgia, ¿sí? Así que bueno, estar preparados y saber que existe y que bueno, que es algo más que tenemos que aprender y manejar en la clínica diaria. Excelente, Carolina. Bueno, te quiero agradecer mucho por prestarte a esta conversación. Te quiero felicitar por el artículo, por la presentación de este artículo, la publicación y por otros artículos que publicaste en relación a este registro. Felicitar, como dijiste recién, a todos los investigadores que participaron y que participan en SARS-CoV, que es la verdad que es un honor poder leer estos artículos, esta producción que están teniendo desde este registro. Así que te quiero agradecer y felicitar, y con vos a todos los coautores de este artículo del último número de nuestra revista Reumatología de la Sociedad Argentina de Reumatología, que van a encontrar en el link que vamos a tener en este video. Los esperamos a todos en otro momento para otro capítulo de Conversar, y con Vichy pronto vamos a hacer otra entrevista. Chau. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós.